Gracias, Marilio. Buenos días a todos. Continuando con el tema de la crianza compartida que hemos estado tratando esta semana, hoy tenemos el testimonio de Loles León, que nos ha dado como mujer feminista, madre y abuela. Este lunes comenzamos a tratar el tema y contamos con la presencia de Paola Dominguín, y el martes pudimos ahondar en el tema compartiendo algunas dudas y preguntas con el abogado José Luis Sariego y el psicólogo Jordi Pérez y Montiel. Vamos a recordar algunos de esos momentos. Yo me di cuenta que necesitaba a su padre. Es decir, se está formando, además es varón, pero sí que necesita. Yo he crecido sin mi padre y yo lo he necesitado. Entonces tú ahí te das cuenta que es muy importante que estén con los dos. Es decir, al menos de que no haya un problema, de que no haya una circunstancia muy puntual. Bueno, pero esos son los progenitores. Es necesario. Ahora, que los dos adultos no, se acaba su tiempo y no son capaces de estar juntos, a mí me ha pasado y también hay que entenderlo, pero no puedes vincular a los hijos, porque los hijos no tienen nada que ver. Tú, como adulta, eres quien eliges al padre o a la madre en el momento de elegirlo, pues hazte responsable cuando acabas ese momento de acabarlo bien y de no meter a tus hijos, de no jugar con ellos y de respetarles. Estamos aplicando una ley que es del año 1981 con una pequeña modificación en 2005 que fue aprobada por las personas que estuvieron en la transición franquista, es decir, los juristas de la época, formados en la época de Franco. Y eso es lo que se está aplicando ahora. En ninguna ley se reconoce, por ejemplo, el derecho a la crianza compartida de los niños a favor de los niños. Estamos intentando introducirlo en la ley de protección de menores. No hay en ningún lugar donde enseña a los progenitores a ser progenitores una vez separados. Esto no se sabe. Y cada cual tiene que construir de nuevo todo algo, un discurso que muchas parejas ya lo han pasado y muchos niños lo han sufrido. Un buen conflicto nos da mucha sensación de poder. Claro. Porque mientras tengo el conflicto puedo ganar completamente al otro. Cuando el conflicto se acaba, ya he perdido. Es una cuestión de psicólogos, porque es también de abogados y es también de jueces. Los jueces tienen un papel fundamental. Cuando tú antes estabas hablando de mediación familiar, los jueces tienen la capacidad de derivar, sin que haya la necesidad de una ley que obligue a participar en la mediación. Ellos pueden derivar, porque están facultados por la ley, a decir, vayan ustedes a un servicio de mediación e infórmense. Y cuando se hayan informado, después vienen y me dicen si quieren participar o no. Esto lo pueden hacer ya. Bueno, por otra parte quisiera agradecer a todo el mundo que se ha puesto en contacto con nosotros, porque hemos recibido un centenar de mensajes a través de las redes sociales. Una muestra de que estamos tratando de dar voz a un tema que preocupa a muchas personas. Y nos alegramos de recibir este apoyo, porque significa que esto repercutirá positivamente en los niños en el día de hoy y de mañana. Imágenes de mensajes que hemos recibido a través de las redes sociales. Intentaremos poner siempre las más optimistas. Porque los niños, sean niños, son personas. Y eso parece que se olvida. Los niños tienen sus derechos desde que nacen y hay que respetárselos. Que trabajemos para que a los niños no se les mangonee como se les está mangoneando. Estos son casos muy delicados, porque aquí solamente reacciona y pone voz alguien que se sienta identificado con quién. Pues si en tu caso estás bien porque tú tienes tu pareja y tu niño vive con tu pareja y tal, te puede sensibilizar el derecho de ese niño, que a lo mejor conoces, o tienes a una amiga, o tienes a un familiar, y entonces la sensibilización hay que hacerla poquito a poco y sobre todo ver tú si te sientes capaz de llevar esto adelante, porque esto son, a ver, una voz, otra voz y muchas voces. Somos muchos los que podemos ir cogidos de la mano para pedir una ley que proteja al pequeño. Porque hay muchísima gente en la calle que necesita esta ayuda. No solamente los niños, sino, a ver, ahora mismo hay padres y madres que no pueden criar a sus hijos. Los cría solamente uno, no todos, pero los cría solo uno, o bien la madre o bien el padre, porque tiene la custodia o bien el padre o bien la madre. Entonces, los niños que no están conviviendo y criándose al mismo tiempo con su padre y con su madre a la vez, que es las custodias compartidas, que son o una semana con mamá y otra semana con papá, o 15 días con mamá y 15 días con papá, no hace falta maleta ni nada, porque tú tienes tu ropita en casa de tu papá y tu ropita en casa de tu mamá y todas tus cosas, pues esos niños son los que a mí me preocupan para el día de mañana. No se puede permitir que a tan tierna edad ya te empiecen a quitar derechos.
Esos son derechos de los niños. Y los derechos de los niños se tienen que respetar como los mismos derechos que hemos luchado por las mujeres. Pues sí, como siempre, Loli es tan acertada. Yo quería haberla presentado, pero ella tiene que llegar antes, por supuesto. Bueno, que es cierto lo que dice Loles, que parece que la gente solo reaccionamos cuando nos toca el tema de cerca, cuando en realidad todos deberíamos recordar que también hemos sido niños y que ellos están indefensos ante los adultos. Así que quisimos saber cómo había tratado ella el tema con el padre de su hijo y hablar de la figura importantísima de los abuelos en la infancia. Según las cifras que recogimos el pasado lunes, el 76,2% de los abuelos paternos y el 5,5% de los abuelos maternos no pueden ver a sus nietos de forma natural, tan solo cuando está estipulado por vía judicial. Mi opinión personal, si me permitís, sobre los abuelos, dejemos por favor que cumplan con su función. Son la voz permisiva los que nos conceden cuando somos pequeños esos deseos de chuches, cromos, besos y demás cosas que los padres, por estar educando, no nos pueden conceder. Y esta fue su opinión de Lole sobre la importancia de los abuelos para los niños. En los años 70 yo era una madre soltera y trabajadora, actriz, que ahí ya ves tú encima, todavía, actriz, que es todavía peor. Entonces, no tienes, en aquel momento las mujeres estábamos como están ahora los hombres en plan pareja. Si tú te ibas de casa no volvías a ver a tu hijo nunca más. Y si tú estabas casada y te habías separado, tú no podías ni coger un avión sin permiso de este hombre con el que te habías casado. Tú necesitabas permisos masculinos para todo, para casi todo. Tú eres madre soltera, yo no podía matricular a mi hijo en la escuela pública por ser madre soltera. Pero bueno, se tira para adelante, porque esto es una cuestión de que la fuerza la lleves para adelante. Y yo en aquel momento dije, vamos a ver, no soy ni la primera madre soltera ni la última de este mundo que va a salir para adelante y criando sola al niño y tal. Pero en ese momento también me planteé una cosa. Yo me había separado, vamos, que detestaba a mi pareja, no la quería ni ver, no nos entendíamos, discutíamos continuamente, pero había una cosa clara, por mi parte y por la parte del padre también. El niño tenía que estar con su padre y con su madre. Estaba conmigo y yo lo mandaba con su padre. ¿Por qué? Porque a mí me daba terror el pensamiento que en ese momento me vino a la cabeza. Yo me imaginaba mi hijo con 15 años, o con 18 años, o con 20 años diciéndome, pero tú, ¿quién eres para quitarme a mi padre? Eso no me dejaba dormir, porque yo soy feminista desde que nací, y hasta que me muera lo seré. Y yo era feminista, yo llevaba una lucha, como la llevaba como todo el mundo, todas las mujeres en aquel tiempo de mi generación, que éramos luchadoras y que luchábamos por las igualdades y por los derechos y tal. Y resulta que yo iba a cometer lo peor, quitarle a mi hijo su padre. Pues no, dije, no, yo no te puedo ni ver a ti, a él, pero tu hijo contigo y con sus abuelos paternos. Qué maravillosa es Loles. Toda o al menos parte de la tribu ha debido de dejar de ejercer como tal. Profesores, tutores, abuelos paternos, maternos. Cuando un niño tiene que acudir al psicólogo y finalmente ante un juez por un problema de adultos, también nos contó, quizás tuvo la tentación de hacer como muchas progenitoras e impedir que su hijo viera a su padre. Pero entonces se hizo una pregunta, la que toda madre y padre deberían hacerse. Los abuelos paternos, ¿qué tienen que ver en todo esto? Quitarle a un niño los abuelos, creo que es quitarle el eje de las emociones. Porque los niños con los abuelos comparten otra educación, otro tipo de vida que es necesaria. Es más melosa, dijéramos más fantasía, y es más protectora, y es una educación más de risas, porque los abuelos no tienen la responsabilidad que tienen los padres, porque eso ya lo han hecho, ya lo han tenido cuando han sido padres. Los niños tienen que tener su tribu es su familia materna y su familia paterna, y esos son los que al niño le dan toda la seguridad y le dan todos los esquemas, los valores o lo que tiene que ser ese hombre mañana o esa mujer mañana. Entonces eso no hay nadie que lo quite. Nadie tiene derecho a quitarle eso.
Yo lo que estoy viendo desde que estoy sensibilizada con este tema, porque estoy viendo una serie de injusticias tan grandes, estoy viendo a personas mayores que sufren muchísimo y que me dicen, no veo a mi nieto desde hace 3 años, o a mi nieta desde hace 6, o desde hace 8 meses, porque lo mismo da, ¿sabes? No ver a tu nieto en un mes ya es algo que te empieza como, uy, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo verlo? Y entonces el niño va a ir tiene que ir buscar un equilibrio, y hay una parte que no la cubre. Entonces, yo creo que eso es por las rabias que pueden sentir tanto el hombre como la mujer en vengarse mutuamente, porque ahí es donde está el quid de la cuestión, en vengarse mutuamente, los abogados, que cuando tú entras en un despacho de una abogada, te dice, si tú eres una mujer y entras en el despacho de una abogada, lo primero que te dice, no te preocupes, le vamos a dejar sin nada. Cuidado también con eso. Oye, entonces los jueces están ahí para algo, ¿no? Pues sí, mucho sufrimiento por parte de los abuelos y a ver si, por favor, se unen los paternos y los maternos y les dicen a sus hijos que, por favor, que respeten el niño y sus familias. Bueno, cada caso hay que estudiarlo por separado, cada caso tiene una pequeña circunstancia que lo hace diferente. Por ello me parece interesante lo que nos comentó Loles al final de nuestra conversación con ella. La reflexión que pidió que hicieran todos los padres y madres, los que de verdad lo son. Esta ley que está hecha de la custodia compartida la tienen que ver los jueces caso por caso por si hay un maltratador o un posible maltratador. Efectivamente, a ver si os pensáis que yo me he vuelto loca y que me he olvidado de todo. No. Lo único que veo es que el radicalismo hacia vuestros intereses no los entiendo. Me gustaría que me los explicaseis. Y segundo, ¿a vosotras qué pensáis? ¿Que no se paren hombres en esta vida? Pues claro que se paren hombres. Y entonces, lo que tienen esos hombres que son niños son los mismos derechos que una mujer, que una niña, los mismos. ¿O es que vais también a discriminar ya desde que son pequeñitos? Tu padre, tienes hijos, tienes hermanos, tienes de todo. Explícame por qué hay este radicalismo contra los niños. Las madres que son madres de verdad y que la casa de la mamá está abierta para el papá cada vez que quiera y la casa de papá está abierta para mamá cada vez que quiera y así el niño se habitúa a ver todo eso, pues están indignadas porque si tú eliges a un hombre para ser madre y ser padre, tener un hijo con este hombre y luego cuando no va bien la cosa actúas de esta manera tan arbitraria y tan radical, pues hija mía, si no querías a este hombre, haberte cogido, ir al banco de semen y te haces un niño, como hay muchas mujeres que lo hacen. Las mamás de ahora que están por la labor de pensar solamente antes que nada en sus hijos, no tiene nada que ver con estas que son acaparadoras, egoístas, soberbias y radicales. No lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo, Loles, no te has vuelto loca, no, es muy coherente todo lo que dices. Bueno, gracias, Loles, de verdad, de corazón, por implicarte de lleno. No imaginas la ventana de esperanza que has abierto a muchas de las familias. Esta semana hemos podido comprobar que los niños se crían más felices si saben que son amados y respetados por ambas familias, que lo contrario siempre les empobrece. La semana que viene hablaremos del maltrato vil, canalla y deshonesto, como nos dijo Paola, y que sufren miles de niños a los que se les insulta y humilla su figura paterna o materna. Que paséis un buen fin de semana a todos y muchísimas gracias, Mariló. Hasta